Vamos a ver excepciones de la regla del octeto. Excepciones de la regla del octeto sobre todo a la hora de hacer estructuras de Lewis. El último día vimos que la estructura de Lewis se basaban básicamente en la compartición de electrones entre diferentes átomos formando un enlace covalente determinado, bien simple, bien doble, bien triple, pero todos tenían un objeto. El objeto es que todos los átomos que compartían electrones debían o intentaban conseguir tener 8 electrones en su último nivel energético. El tener 8 electrones en su último nivel energético es lo que se conoce como regla del octeto. Ahora bien, no siempre se cumple esa regla del octeto, entonces vamos a centrar las excepciones de la regla del octeto dentro de la estructura o diagramas de Lewis. ¿Cuándo tenemos excepciones en la regla del octeto en el diagrama de Lewis? Excepciones en la regla del octeto hay muchísimas, muchísimas. Solamente vamos a ver las más comunes en PEBAO. Vamos a ver dos tipos de excepciones. Lo que se conoce como, por un lado, octeto incompleto, y lo que se conoce, por otro lado, octeto expandido. Y vamos a ver un par de ejemplos de cada uno de ellos. El propio nombre ya nos está indicando en qué consiste la excepción del octeto incompleto y el del octeto expandido. El incompleto es que no va a llegar un elemento químico a tener 8 electrones de valencia y el expandido es que se va a sobrepasar esos 8 electrones de valencia. ¿Dónde nos podemos encontrar esto en PEBAO? Muchísimas veces cae. Dentro del octeto incompleto tenemos dos casos. En los elementos del grupo 2, los alcalinotérreos, ¿vale? Le voy a poner un ejemplo similar el del berilio, por ejemplo, ¿vale? Pero es todo igual. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a los elementos del grupo 2? Como digo, voy a coger el berilio porque es el primero que viene en el grupo 2, pero puede ser cualquiera, calcio, magnesio, el que sea. El berilio, si nosotros hacemos su configuración electrónica, tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el berilio? 2. En el segundo nivel energético. Con lo cual, yo al hacer el diagrama de Lewis del berilio, podría dibujar únicamente 2 electrones. La gran mayoría de compuestos químicos que forma el berilio es formando 2 enlaces con 2 átomos distintos. Lo vamos a hacer con un hidruro de berilio, con un cloruro de berilio, vamos a hacerlo por ejemplo con un cloruro. El cloruro, ya vimos la semana pasada que tenía 7 electrones. Pues comparte uno con el berilio. ¿Y a dónde llegamos? A que se forma el dicloruro de berilio. Acordaos que cada par electrónico se representaba con una línea. ¿Y qué le pasa al berilio? ¿Cuántos electrones tiene el berilio? Se queda con 4. ¿Vale? Este es uno de los ejemplos de octeto incompleto. Repito, para todos los elementos del grupo 2. ¿Vale? Luego ya veremos la estructura, la geometría, el ángulo de enlace, eso lo veremos más adelante. Segunda excepción de octeto incompleto para los elementos del grupo 13, capitaneados por el boro. ¿Vale? Al boro le va a pasar algo similar. Si nosotros hacemos la configuración electrónica del boro, podemos comprobar que el boro tiene 3 electrones de valencia. Y todos los compuestos químicos que se conoce del boro forman 3 enlaces. Con lo cual tendrá 3 electrones dispuestos. Luego ya veremos el tema de la hibridación, etc. Pero ahora mismo solamente nos centramos en la estructura de Lewis. 3 electrones de valencia, 3 electrones que representan alrededor del boro. Vamos a combinarlo otra vez con un cloruro, por ejemplo. Puede ser con un hidrógeno, con lo que sea. Con el cloro. Comparte uno, comparte otro y comparte otro. Así lo podemos representar. Y al hacer Lewis me di cuenta de que el boro tampoco cumpliría la regla del octeto, sino que alrededor suyo tendría 6 electrones. Esta es otra de las excepciones de la regla del octeto. Es decir, siempre que nos pregunten diagrama de Lewis,
directa o indirectamente, porque acabamos de empezar el tema, habrá veces que lo tendré que hacer sin que me lo pregunten, ya veremos cuándo. Yo siempre voy a buscar que todos los elementos que formen la estructura tengan 8 electrones alrededor suyo, ¿vale? Excepto si me encuentro un elemento del grupo 2 o un elemento del grupo 13, porque entonces tendré que buscar 4 para los del grupo 2 o 6 para los del grupo 13, ¿vale? Son excepciones de la regla del octeto, ¿vale? Octeto incompleto. Otro tipo de excepción lo podemos encontrar en octeto expandido. Eso va a ser todo lo contrario. Voy a tener un elemento químico, normalmente suele ser el átomo central, que no solamente no va a cumplir la regla del octeto, sino que va a sobrepasar esos 8 electrones. Ocurren en casos más específicos, no en elementos en sí. Por ejemplo, dentro del fósforo, el fósforo, cuando hacemos la representación de Lewis en cualquiera o en la gran mayoría de sus compuestos químicos, cumple la regla del octeto. Pero hay una fórmula, hay un compuesto químico, como es el pentacloruro de fósforo, en donde el fósforo no cumple la regla del octeto. El fósforo en sí tiene una configuración electrónica terminada en NS2NP3, ¿vale? Es decir, tiene 5 electrones de valencia. En este caso, cuando forma el pentacloruro de fósforo, esos 5 electrones de valencia van a combinarse con 5 electrones de 5 átomos distintos de cloro. De tal manera que van a formar una especie de pentágono en un papel, y ya veremos la estructura real cuando veamos la teoría de repulsión del par electrónico. Entonces, si representamos aquí el pentacloruro de fósforo, ¿vale? Vemos que todos los cloros cumplirían la regla del octeto, pero el fósforo en esta molécula, repito, solamente en esta, ¿vale?, tendría 10 electrones alrededor suya, con lo cual sería un ejemplo de octeto expandido, ¿vale? Y otro caso también que os podéis encontrar en exámenes sería en una molécula de azufre, como es el hexafluoruro de azufre. Azufre es un anfígeno de configuración de valencia S2P4. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 6 electrones de valencia, solamente le hacen falta 2 para ser estable. En la gran mayoría de compuestos químicos que forman el azufre cumple la regla del octeto, la gran mayoría. Pero en este caso concreto, el azufre va a formar 6 enlaces con 6 átomos de flúor, llevando a cabo un enlace covalente simple con cada uno de ellos. De tal manera que los 6 flúor que están alrededor del azufre cumplirían la regla del octeto, pero el azufre comprobamos cómo tendría 12 electrones alrededor suyo, con lo cual sería otro ejemplo de octeto expandido, ¿vale?